Biofrecuencias. Expandiendo las opiniones con la vida. El día de hoy estamos platicando afortunadamente con el doctor en ecofisiología y recursos genéticos, Margarito Mora Núñez, mejor conocido y queridísimo profe de nosotros, que se llama Tito, y así lo vamos a estar hablando. ¿Qué fue lo que estudiaste o cuál fue tu tesis de doctor? La de doctorado, la tesis se titula Registro fósil de Jalisco y su interpretación paleoecológica, y la idea, que parece que sí cuajó, por fortuna, era hacer una revisión total del registro fósil de Jalisco. ¿Por qué? Porque lo primero que me di cuenta es que lo poquito que se había hecho en Jalisco, poquito, mucho, como sea, estaba muy dispersa la información. Entonces, lo que traté de hacer es primero conseguir todas las publicaciones que se han hecho y con base en ello hacer primero un análisis histórico, luego también un inventario de todos los fósiles que hay en Jalisco que han sido publicados, obviamente, y también una como recopilación de todas las localidades que han sido mencionadas, localidades fósiles en todo el estado. Entonces, básicamente, al final, pues, una compilación es como un estado del arte de la paleontología o paleobiología. Es que, bueno, ¿Y qué es la paleontología o la paleobiología? Paleontología es la palabra que al principio se sigue utilizando, pues, para el estudio de la vida en el pasado geológico. Últimamente, y hablo últimamente a mediados del siglo XX en adelante, se empezó a utilizar también paleobiología para darle como un énfasis más hacia las ciencias biológicas. Siguen siendo lo mismo, es estudio de la vida en el pasado, pero cabe aclarar que la paleontología queda ya un poquito más en el ámbito geológico, paleobiología en lo biológico, pero básicamente podemos decir que son sinónimos, a grandes rasgos son sinónimos. Porque al final de cuentas, la vida pues, del pasado está vinculada con lo geológico, ¿va? Así es. No puede ser de otra manera. Exacto. Y ahorita nos estabas diciendo que en realidad esto lo habías estudiado en otro lado. Sí. Bueno, yo de toda la vida quise ser paleontólogo, paleobiólogo. Entonces, cuando ya empecé a trabajar en la Universidad de Guadalajara, a fines del siglo XX, me surgió el interés de estudiar ya como tal. Ya había estudiado biología, ahora quería especializarme. Y vi como uno de los lugares en donde hay una amplia tradición paleontológica, es España. Entonces estuve, pues al principio, comunicándome con algunas personas allá y al final, pues cuajó que me fuera a hacer un posgrado a Madrid. Entré a lo que se llama doctorado interuniversitario, se llamaba, ya no existe. Doctorado interuniversitario en paleontología, con sede, eran tres universidades, la Complutense de Madrid, la Autónoma de Madrid y la de Alcalá de Henares, y yo estuve en sede en la Complutense, con una persona realmente maravillosa con la que aprendí muchísimo, mi exdirectora de tesis, Dolores Gilcid se llama. Yo iba a hacer el doctorado completo, el problema fue por cuestiones de becas y hubo una cosa ahí rara que la beca se suspendió, entonces yo estuve nada más la mitad del tiempo allá y así pues no alcancé a hacer la tesis. Terminé el grado intermedio que se llama Diploma de Estudios Avanzados y es lo que convalidó la Universidad de Guadalajara como maestría. Lo bueno de todo esto, básicamente lo que me faltó es la tesis allá, pero todas las materias y todas las investigaciones, todo lo anterior sí lo hice y aprendí muchísimo allá. Entonces, no, hombre, yo estaba feliz como un niño en juguetería. ¿No te querías jugueterías de antes? ¿No te querías venir? Éramos felices. No me quería. No, eso de no quererme venir, no. Yo siempre tuve claro que quiero vivir en México toda mi vida, pero la verdad estaba feliz con lo que estaba aprendiendo. ¿Por qué estudiar eso? ¿De dónde viene? No sé, es algo que me vino muy natural desde niño. Ni siquiera sé, no puedo ni siquiera ubicar qué es lo que me motivó. Yo desde muy, muy chico. ¿Pero qué te llamaba la atención? ¿O cómo empezaste? Curiosamente, y quiero aclarar, no soy hijo de la dinomanía infantil, me explico. O sea, no soy de esos niños que les gustan mucho los dinosaurios y luego ya se olvidan de ellos. No fui así. A mí me gustaban los dinosaurios como me gustaba cualquier otro bicho del pasado, en realidad. Lo que me llamaba la atención es la historia de la vida y es lo que me sigue apasionando todo el tiempo. De hecho, conseguí un libro que si lo venderían ahorita, yo creo que costaría lo que cuesta un cómic, pues no sé, un libro así. De historia de la vida, yo lo leí cuando estaba como en tercero de primaria, más o menos. Y también de esa manera tan natural entendí básicamente la teoría evolutiva. Para mí nunca ha sido conflicto de nada entender cómo un organismo viene de otro, porque desde niños. Ahorita nos explicas eso, de que un organismo viene de otro. ¿Cómo pues? Pero sí, desde niño para mí fue muy natural eso. Pero eso es lo que te llamaba la atención, el pasado, el origen, de dónde venimos. Lo que le hace el tiempo a las cosas. Exactamente. Qué bonito. Lo que le hace el tiempo a las cosas. Así. Es decir, el cambio. Así es. Qué bonito. Sí. Y entonces, ¿qué se necesita
necesita como básico para comprender o para acercarse al estudio de los cambios en el pasado? Como conocimiento, como saberes. La primaria, y me voy a explicar ahorita. Pero en realidad siempre me interesó ahondar más y más en el pasado. Y es algo que todavía me sigue apasionando. O sea, yo sigo enterándome de cosas y yo sigo tan feliz como cuando era niño, ¿sí? Cuando me refería a esto de solo la primaria, yo recuerdo muy bien la unidad de evolución que venía en mi libro de sexto de primaria. Ciencias Naturales de primaria. Claro. Era un capítulo amplio. Digo, por ahí tengo mi libro, lo tengo todavía aquí como tesoro. Pero ahí te explicaba, por ejemplo, me acuerdo que venía una imagen donde venían caballos, desde un caballo de 30 centímetros hasta un caballo grande. Entonces, insisto, cuando lo ves así de esa manera natural, no hay conflicto alguno. O sea, y me refiero a conflicto, ¿qué conflictos religiosos? Conflictos de muchas cosas. No, o sea, simplemente uno entiende que el mundo es así y hay pruebas de ello y ya. Y te digo, yo con la primaria tuve, no es necesario más. O sea, la primera fue creciendo el interés. Así es. ¿Cuál es el acercamiento que le darías a las personas hacia el tema de la paleobiología? Acercarlas, por ejemplo, creo que también es algo cuando los humanos nos detenemos a pensar en algún momento, o sea, Lo si que la sea. la vida tan rápida nos da ese momento de pensar, creo que siempre nos preguntamos o siempre es como el pasado tiene un atractivo natural, ya sea pasado histórico o prehistórico, si lo quieren ver así. O sea, el de dónde venimos siempre es así como algo que interesa. Te interesa, por ejemplo, cuando te platican en tu casa de tus abuelos, tus bisabuelos y alguien que sepa de, no, es que en la revolución, y no, es algo que te llama, te interesa. Entonces, el entender que lo que nos rodea no es estático, sino antes no existía, que ha cambiado mucho y en el futuro va a ser una cosa totalmente diferente, eso siempre jala. Ahora, eso de cómo hacer que a las personas les interese, les voy a decir una anécdota de mi mamá, que en paz descanse, me da mucha risa esa anécdota, pero una vez estábamos comiendo y me dice, ¿qué estabas haciendo? No, pues estaba preparando, limpiando unos fósiles. ¿Qué es eso? No, pues son pues huesos viejos. ¿Y de qué son? De mamut. ¿Y para qué haces eso? No, pues para estudiarlos y saber cómo vivían. Y me dice, ¿y qué les importa? Claro. Yo, ok, Claro. ¿no? Pues no sé, o sea, pero simplemente me interesa saber cómo vivían. Ah, pues está bien, o sea, ¿Qué les importa? Pues claro, que te importe algo que está viviendo ahorita en el Ajá, presente. Sí, no, pero pues no sé, insisto, agarrando este atractivo natural que tiene el pasado, yo creo que es muy sencillo que cualquier persona se enganche con este estudio. Tito, pero tú no eres de ciudad, ¿verdad? No. Ahorita estamos en el maravilloso Ixtlahuacán del Río, entrevistando a Tito en su casa, para que se enteren que él es de acá. ¿Tú crees que influyó el que hayas tenido o el que hayas crecido en un ambiente como este para tus intereses o definitivamente no? ¿Crees que si hayas estado en el medio de la ciudad con un Atari o un Nintendo enfrente de ti haya sido lo mismo? No lo sé. No, obviamente, Hablando del pasado, creces, donde creces influye en cómo eres, eso es definitivo. Pero no sé si el estudio del pasado surja de un lugar como este, o sea, no sé, no sabría decir, no tendría una respuesta a eso, porque, yo soy feliz y fui muy feliz en la infancia, viviendo cerca del campo o en el campo. Es un acercamiento grande a la naturaleza, eso te permite ver muchas cosas y quizá tener una sensibilidad distinta, pero no sé si, vuelvo a insistir, si eso tenga que ver con exactamente lo de la vida en el pasado. Con lo que sí tiene que ver, yo creo, es que yo también soy muy naturalista, muy animalero, pero naturalista en general, no nomás animal. Ok, no nomás animal. Naturalista, sí, no. Entonces, eso sí, yo creo que eso sí ayuda a crecer en un ambiente no del todo rural, porque es un pueblo, no es un rancho, pues, pero sí en las cercanías, yo de todos modos. Estamos muy en contacto pasaba en vacaciones en lugares más rurales. Un acercamiento distinto de la naturaleza. Sí, una observación distinta. Sí, y además otra cosa, nada más por decirlo, creo que ese gusto por la naturaleza, aunque él no estudió eso, se lo heredé a mi papá. Mi papá le gustaban mucho los animales y la naturaleza, pero él estudió administración, o sea, no estudió nada de eso, pero se veía su gusto. Sí, lo disfrutaban. Hablando del estudio de la vida en el pasado, ¿qué es eso? ¿O a poco crees que de verdad me voy a poner un poquito del lado de tu mamá? ¿Para qué nos importa, pues? ¿Para qué conocer eso? Yo creo que el para qué llegó después, o sea, llegó después que el interés. Sí, claro. El interés es simplemente natural, quiero saber qué sucedió, pero el para qué sí es importante de todos modos decirlo, te permite entender tu punto en el tiempo y espacio en el que estás, como individuo,
como sociedad y como especie, en definitiva. Y eso es muy útil, o sea, eso tiene mucha utilidad, tiene muchísima conexión con lo que quieran, ¿sí? Vaya, ¿para qué saber que un bicho exactamente hizo tal cosa? No es lo trascendente uno solo, pero la suma de todo, tan solo imaginar, no sé cuántas veces han tenido a imaginar un mundo en donde estén todos los seres vivos y no estemos nosotros. Cuando digo nosotros, los humanos. Sí, la especie humana. O sea, no sé, hace 50 millones de años, cuando la línea humana éramos unos como lémures, más o menos, con esa inteligencia. Entonces, no había humanos como tal. No sé, un mundo que funciona todo como tal. Eso siempre me ha llamado mucho la atención. O sea, un mundo sin humanos también. No es que odie a la gente, no voy a eso. Sí, sino lo que estoy diciendo es imaginar esos otros mundos, esos en donde no hay nadie que se detenga a pensar en lo que está pasando, al menos eso creemos, ¿no? Un mundo en donde no había vida sobre los continentes, sino solo en los océanos, o vida solo microbiana, ¿no? A mí me entra la duda de qué de verdad conocemos del pasado, porque yo creo que no hay como verdades absolutas. Entonces, ¿qué opinas tú de esta historia? El pasado, yo me lo imagino, o sea, para entenderlo, lo que sabemos del pasado, imagínate tú como un lienzo en donde estás dibujando. Cuando empezó la paleontología, pues ya empezabas medio a ver que había cosas, unas más viejas que otras, así como muy en general. Luego ya cuando vimos las edades de las cosas, ya las pones como un desfile hacia atrás, en donde lo más cercano a ti, o sea, lo que se extinguió hace 1,000,000 de años, lo conoces bien, pero lo que se extinguió hace 500, lo ves así borrosito y lo vites allá lejos, ¿no? Entonces, mi visión del pasado es esa, es un lienzo que nunca se va a terminar porque es imposible terminar. No hay manera de saber la total realidad, pero eso se los digo yo a mis estudiantes también siempre, normalmente. Así como no vamos a saber la realidad del pasado, tampoco sabemos la realidad del presente, o sea, a mí no me cuenten. Y hablo en biología, por ejemplo, la biología es descriptiva y todo esto, pero de cualquier forma, las interpretaciones que hacemos es con lo que sentimos y con lo que vemos y lo que medimos, no necesariamente la realidad. Entonces, esa como dualidad de buscar la realidad pero nunca encontrarla, eso es muy atrayente para mí. Vivimos Y así en vio el pasado. incertidumbre. Así es, pero una incertidumbre que cada vez tiene un pincelazo más y ya conoces otra cosa y ya se ve más claramente. Cada vez vas a ver más claro el pasado, aunque nunca lo vas a ver nítido. El por qué sería como para ir pincelando Así es. una interpretación que me permite un poquito cada vez clarificar lo que estamos viendo. Así es. Y en cualquier momento puede cambiar, ¿no? Cualquier nuevo hallazgo va a darse un giro, como toda la ciencia. Hay hallazgos así como muy contundentes y otros hallazgos que son pinceladas, pero efectivamente. Pero curiosamente los hallazgos así demasiado contundentes ya son cada vez menos, o sea, cada vez conocemos más, cada cosa ya está más en su lugar, todo tiene muchos sentidos, porque esa es otra cosa interesante. No hay sinsentidos en la historia de la vida, ninguno. Todo tiene sentido, ¿sí? Todo tiene una secuencia un lugar, lógica. así es, lógico, así es. Y también hay como borrones, ¿no? Sí, bueno, claro, nomás hay que ver qué pasó, Sí, claro. ¿no? Hay que tratar de investigar qué pasó. Así es. Hace rato lo dijiste y inevitablemente lo pensé. ¿Qué pasa si en el futuro podemos dibujar otros mundos sin que necesariamente esté la especie humana? ¿A qué te refieres? Es decir, así como podemos vislumbrar un pasado sin la especie humana, también un futuro Hombre, sin va a la haber especie mundos humana. sin humanos, va a haber tierras sin humanos. Ok. Y va a haber vida sin humanos. Eso también es maravilloso. Sí, eso puede ser una certeza. Lo que sí es imposible es imaginar qué vida es la que va a estar. Eso sí, vaya, si algo nos ha enseñado la historia de la vida, es que el juego entre ganadores y perdedores, por decirlo de alguna manera, es totalmente... ¿Por qué dices casi ganadores aleatorio. y perdedores? Bueno, por decir una manera. Ajá. Ganador, el que se queda vivo, perdedor, Ok. el que se muere. Ya, ok, va, en ese sentido. En ese sentido. Ok, Así. muy bien. Si no por otra... Lo pienso porque a final de cuentas creo que la certeza que uno busca es justo la del presente y la de que nosotros, porque pues nosotros aquí estamos, hace rato dices, no es que no me guste el humano, no, pues claro que sí nos gustamos, por eso estamos aquí y le estamos tratando de dar sentido a lo que estamos haciendo aquí, sino como por qué o para qué, pero también a mí se me hace como un poco esperanzador en el buen sentido del término, por lo que hablabas ahorita de que todo tiene sentido o que hay un dónde estamos, por qué estamos y para qué estamos. En el futuro posiblemente no necesariamente va a estar el humano, pero eso tampoco tendría por qué no estar generándonos en el presente la necesidad de responder y de responsabilizarnos de lo que estamos y podemos hacer mientras nos toque estar. A ver, es que es independiente. Que vayamos a estar o no en el futuro lejano, el punto es, yo les dejo siempre al final de evolución
evolución humana al final de Paleo les digo una frase Ujú. que dice, nos tomó 3.800 millones de años el preguntarnos quiénes somos y de dónde venimos. Ahora que ya tenemos una leve idea, ¿qué hacemos con esa responsabilidad histórica? O sea, es más bien sobre eso, es que sepamos, por ahora, somos la única especie que sabe lo que está pasando y lo que estamos haciendo. Ujú. No somos la única especie inteligente, no, pero la que estamos informada sí. Los delfines pueden ser muy inteligentes, pero no saben qué está pasando, o los chimpancés. Entonces, al nosotros ser primero, los que nos damos cuenta, y segundo, que lo que nos dimos cuenta es que nosotros estamos haciendo ese cambio tan drástico en la Tierra, en definitiva tenemos que hacer algo, así, pero totalmente. Y esa es una gran conexión que existe, por ejemplo, de la materia de paleobiología con todas las ciencias ambientales, porque luego resulta que están como desvinculadas. No, para nada. En absoluto. Al no, contrario, pero por eso te hice la pregunta. Ajá, es que a veces se percibe así. No. Si no entiendes el punto de tiempo-espacio en el que estás, no. Claro. Te hice la pregunta de esa manera justo porque nos ancla a la corresponsabilidad, porque nosotros somos los que nos estamos enterando de los cambios y entonces no se valdría, no debería valerse, no voy a decir nombre, pero alguien muy cercano que de repente dice, yo puedo hacer lo que quiera con el agua porque yo la estoy pagando. Pues es una irresponsabilidad absoluta, es una negación al pasado y una negación a la responsabilidad del presente o una ignorancia de la reconexión que existe entre lo natural y lo no natural y nuestra responsabilidad de estar aquí en este tiempo histórico. El no querer ver que también eres agua y eres parte de esa agua que estás Así es. Es que el agua... Por decir, no es de nadie. por decir el tema, ¿eh? Mira, cuando dices, a ver si me doy a entender mejor con esto, dejemos el agua por un lado, cuando dices que un terreno es tuyo. Sí, claro, es lo mismo, la pertenencia. O sea, ¿quién dice que es tuyo? Claro. Un papel que otros humanos reconocen que dicen que es tuyo. Esa tierra no es tuya. Sale un volcán ahí, sales volando y el volcán no le vas a decir esto es mío y no salgas ¿Por qué aquí. saliste aquí? Ajá. Entonces el agua es lo mismo. O sea, yo la pago Exacto. con el aire o con lo que tú quieras. Pero eso es una percepción que nosotros la podemos entender, pero que el resto de las personas no la están comprendiendo de esa manera. No, pero, híjoles, es parte de lo que los biólogos en específico tenemos que decirle trabajar al mundo bastante en educación. O sea, Educación- primero introyectarlo, comprenderlo y Exacto. luego decirle al Exacto. mundo que así es como está funcionando. Exacto. Pero por eso, precisamente, Ujú. hay que tener una base de conocimiento bien fuerte. Bien. Vaya, argumentos hacia afuera. Cuando digo hacia afuera, es hacia afuera de los biólogos, Ujú. de la comunidad de biólogos. Por ejemplo, digo, a veces los negacionistas del cambio climático, Ujú. o no del cambio, sino de la razón por la que cambia, que es el CO2. Que dicen, ¿para qué dejo de utilizar mi automóvil y prohíbo que lo usen si soy político? Si se ha comprobado científicamente que sale un volcán y emite más dióxido de carbono Que lo que y nosotros gases de hacemos. invernadero que lo que nosotros en un siglo. ¿Es cierto? Sí y no. O sea, es cierto que un volcán puede hacer eso, un supervolcán sí, que no han pasado en tiempo histórico. Pero por esa razón vamos a negar nuestra responsabilidad como generadores de CO2. Pues no. Y la bronca es, ¿la ciencia de qué lado está? Pues de los dos lados. Eso siempre les insistía yo en paleobiología también. Definitivamente tiene que estar de los dos lados. Está en los dos lados. ¿Por Claro. qué? Porque sí, efectivamente. O cae un meteorito al ratito como el de los dinosaurios y ya, ahí está, cuidado su mundo. No, pues no, o sea, no inventes. Pero nosotros sabemos de lo que sí generamos y lo que sí podemos controlar. Y entonces eso, insisto, nos hace responsables. Y eso hay que convencer y hay que tener muchos argumentos para que cuando salgan con este argumento alguien, políticos altos he oído decir eso de, no, pues ¿para qué? Yo no voy a firmar el tratado de fulano porque Claro. CO2 no es el responsable. O los vecinos. Para eso hay que echar mano Sí, claro. del pensamiento crítico y Así para es. eso hay que tener una base importante de conocimiento. Conocimientos Sí, básicos sí. que podamos luego reconectar. Sí. Muy bien. ¿Qué onda con los fósiles de Jalisco? Ah, pues, Bueno, ¿qué es un fósil? ¿qué es un fósil? Una definición de diccionario es todo rastro, huella o indicio de Ujú. vida en el pasado geológico, que debe de tener al menos 10.000 años. De ahí todos tienen muchos más, ¿no? Jalisco y los fósiles, ¿qué? Bueno, Jalisco es un estado muy importante dentro de México en cuanto a paleontología porque tenemos el lago de Chapala y el lago de Zacualco y el lago de Sayula y todo esto. Tiene un complejo lacustre grande que es resto de un enorme complejo mayor, un lago muy grande, Ujú. profundo que había. Ujú. ¿Y qué tienen que ver los lagos? Bueno, pues son los ambientes acuáticos de aguas tranquilas, continentales, en donde favorecen la formación de fósiles. No quiere decir que aquí hubiera habido mucha más fauna que en otros lugares, por ejemplo. Simplemente aquí se conservó mejor. Mm. Entonces, Jalisco debe estar en los 5 grandes estados en México con mayor cantidad de fósiles. Ok. Entre Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Sonora. ¿Y dónde podemos acercarnos a conocer
conocer fósiles de Jalisco? ¿O qué tanto se conocen los fósiles de Jalisco? Se conocen medianamente dónde se pueden acercar al Museo de Paleontología y Fortuna es de los pocos museos con ese nombre de paleontología Ajá. que hay en México. Nada más hay 3. El más grande es este, el de Guadalajara, que, bueno, como ya es sabido, es dedicado al ingeniero Solórzano, doctor, ya fue doctor Solórzano, que él hizo una colección de fósiles muy grande. No los trabajó, no los alcanzó a trabajar todos, pero esta colección pasó al Museo de Paleontología y pues es un lugar interesante donde podemos acercarnos al patrimonio paleontológico de Jalisco. En la UDG tenemos una colección incipiente, pero es una colección científica que es para revisión, o sea, abierta para revisión, pero no para exhibición. Es en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Y Agropecuarias. agropecuarias, así. Muy bien. Y cabe aclarar, Sí. no hay que olvidar la enorme joya que hay en el Museo Regional, Ujú. que es el mamut de Santa Catarina. Sí, claro. En su momento fue el mamut de Columbi más completo del mundo. Es una joya. ¿Ves? El problema no es la joya, sino el joyero. Sí, el Museo Regional ha estado en huelga desde hace años y está, pues, no sé, tiene muchas salas cerradas. Por fortuna todavía puede uno acceder a ver el mamut. Ujú. Y ahí hay algunos otros fósiles. Son básicamente los lugares. Hay algunos en casas de cultura de Ajá. diferentes municipios, en Ameca, en Tamazula. A mí me interesaría que si nos puedes hablar acerca de qué bichos interesantes había aquí en Jalisco hace millones de años. Claro, Jalisco tiene representados 3 periodos geológicos, 3 momentos en la historia. El más antiguo es de más o menos 110 millones de años, el Cretácico. ¿Qué bichos hay de ese tiempo? Todos marinos. La mayoría eran parientes de las ostras actuales, pero tenían forma como de un vasito con tapa, más rudistas, y formaban grandes arrecifes en el sur de Jalisco, Tamazula, en Tuxpan, incluso en Chiquilistlán, que ya no está cerca de la costa. Pero... Okay. El otro momento es básicamente en Tecolotlán y en Teocaltiche, son puntitos. ¿Qué bichos interesantes hay ahí? Hay, al menos en Tecolotlán, rinocerontes que tenían como forma de hipopótamo, había caballos, caballos medianitos, de los primeros cánidos también son de esta zona, ¿no? Y básicamente ese es el tercer tiempo, ya es casi todo el estado, está lleno de la famosa megafauna del Pleistoceno. Es el más cercano a nosotros. Sí, y de hecho, ahí, híjoles, todos son, a mí me resultan maravillosos. El mamut de Columbi, que es el de Santa Catarina, el segundo mayor mamut del mundo, me refiero a la especie. Ujú. Perezosos de tierra, de al menos 5 especies diferentes, y hablo de desde unos 200 kilos unos hasta 5 toneladas otros. Antílopes, tipo berrendos, camellos, caballos, obviamente dientes de sable, es milodón, uno de varias especies que hay. Llamas, osos de cara corta, leones americanos, un león que era un 50% más pesado y grande que el actual, la misma especie que el actual, por cierto. La misma especie. La misma especie, Pantera leo, que vivía en todo África, Europa, Asia y Norteamérica. Ok. Básicamente. ¿Cómo saben que es la misma especie? Se han hecho, bueno, al principio por la morfología se pensaba, pero ahorita que se han hecho estudios genéticos en algunos fósiles que sí han permitido, que están por ejemplo en brea, que sí permiten estudio de ADN, han visto que es la misma especie. Se llama Pantera leo atrox, el americano, el grandote, es una subespecie. Subespecie. Porque el concepto de especie en biología es algo que... Una discusión, Y en ¿no? paleontología más. No, eso claro. No, sí, o sea, bueno, ahí se considera así como, vaya, hay que abrir la mente, en ese sentido también es bien difícil en los biólogos hacer eso, abrir la mente a que el concepto de especie no puede estar tan encajonado. No puede estar cerrado, tanto no. No, exactamente. En este caso, entendamos ya la especie como los linajes, que más o menos se mantienen independientes y eso es una manera libre de entender. Entonces, si son del mismo linaje, Ajá, exacto. Que lo he visto también que se encuentran un huesito chiquitito y de ahí reconstruyen un... sí. La verdad hay que ser responsables con eso. Sí. Y los documentales últimamente mal favor que hacen, ¿eh? Mal favor que hace. Sí. ¿Y otras especies acompañantes de ese tipo de animales? Bueno, como plantas, por Ajá, ejemplo, sí. plantas fósiles y en la primavera se han encontrado encinos y sauces, ahí tenemos en la colección. Por desgracia, los estudios de paleobotánica son escasos en Son Jalisco. escasos. Hay mucho que hacer. Y otro de los descubrimientos muy interesantes, justo de este año todavía, el 1 de enero se publicó, lo de los insectos, los primeros insectos fósiles de Jalisco. Eso sí es también extraordinario. No son grandes, no son tan llamativos, pero son extraordinarios por el grado de preservación que tienen. Hay un
díptero, una mosca, básicamente, que hasta las somatillas de sus ojos se preservan. Wow. ¿Sí? Y tienen entre 3.6 y 5.2 millones de años. Entonces, pues, antiguas, no tan No de tan ayer, recientes, pues, no tan no de tan de ayer. ayer. ¿Cómo entonces generar ese tipo de reconstrucciones paleobiológicas? ¿O cómo imaginarnos esos pasados? Para eso hay muchas herramientas, pero las más importantes son el actualismo, es muy importante. El actualismo es el principio paleontológico que dice que las mismas leyes biológicas actuales son las que se aplicaron toda la vida. Entonces, si tú tienes insectos del pasado, tú puedes compararlos con sus parientes actuales y más o menos llegar a una aproximación, nunca llegar a Algo real y sí, pues no. o sea, contundente no. La otra es la morfología funcional, es ver la forma que tiene cierta estructura y ver cómo para qué sirve. Forma y función. Y lo que te referías, por ejemplo, de que a veces con una pieza se reconstruye, se llama correlación orgánica. Es decir, que a veces si encuentras una pieza aislada de cierta forma y tamaño, obviamente ya conociendo esos bichos, tú dices, este es un diente de tiburón y este tiburón era tal especie. O sea, si encuentras una pieza significativa, eso es muy importante, no cualquier cosa. Las vértebras sirven, los dientes también, las falanges también, pero a veces no sirven las costillas. ¿Por qué crees que haya tan poco interés por el estudio del pasado geológico aquí en esta región? ¿O crees que se haya llevado la información a otros lugares? Bueno, la mayor parte de los paleontólogos a través de la historia, al menos todo el siglo XX, la mayor parte eran de fuera, sí, efectivamente. No es que se llevara la información, la publican y dejan para todo el mundo, ¿no? ¿Por qué hay poco interés? Híjoles, yo creo que la falta de interés no nomás es en el pasado, yo creo que la falta de interés creciente, tristemente, es en el medio natural en general. Creo que no es mucha la gente que está interesada en ver cómo funciona su propia medio natural alrededor, ¿no? No sé cuánta gente sepa, por ejemplo, cuántas plantas invasoras hay. Y a veces ni siquiera dentro del gremio de los biólogos hay interés en específico. Entonces, ¿por qué no hay interés? Es algo, no sabría yo cómo explicarlo. Simplemente, a lo mejor también por falta de oportunidades laborales. Cuando te quieres dedicar a un área de investigación básica, tan básica como eso. Ya. No o sea, hablas entonces más bien como de que te puedan pagar o financiar tus investigaciones. Sí, o sea, no que la hagas por ese interés. No, claro. Pero que sí tengas, quiero desvirtuarlo, pero que sí tengas los elementos. Sino que si tú empiezas en ese caminito y no encuentras la manera de cómo mantener tu vida, pues tienes que dedicarte a otra cosa. Sí, claro. Es lo triste. Ahí sí no es falta de interés. Yo conozco no pocos paleontólogos amateurs que ni siquiera estudiaron alguna carrera hacia eso. Y que se han dedicado. Y que se han dedicado, sí. Sí, sí hay interés, pero pues creo que el de toda la vida. Otra vez, me genera como cierto escozor. ¿Por qué ser amateur? ¿Por qué no tendrían ellos que tener una remuneración para que hagan su vida, ya no digamos de lujo, pero sí como para salir a campo, para que puedan preservar esos especímenes, para que puedan publicar, para que puedan almacenarlos? ¿Por qué el conocimiento básico, ya no quiero decir científico, pero por qué el conocimiento básico no se le ha dado la importancia? No sé si tengo respuesta a eso. Bueno, pero lo que tú yo lo que veo es que percibo que eso es sistémico, eso no es Jalisco, no es nacional, es mundial. Unos más, otros menos. Dejaría a un lado China, por ejemplo, pero todo el resto del mundo ahorita se está comportando de una manera de que todo debe de tener una aplicación inmediata. Por lo tanto, no hay salida para, ya no digo de paleontólogos, hablo de en general, o sea, todos los que se quieran dedicar a ciencias básicas, a generar conocimiento, a hacer, pues como se hacía, no sé, en el siglo XIX, conocimiento basado en el naturalismo en realidad, ¿no? O sea, no hay manera, o sea, necesitas dedicarte a otra cosa, tener algo como un sustento para poderte dedicar a lo que te gusta. ¿Por qué dejo a China aparte? El sistema chino, al menos lo que ha estado funcionando en los últimos 30, 40 años, hablo del sistema económico chino, tiene una manera un poquito agresiva de resaltar en todo, ¿no? Lo que ha hecho es inyectarle dinero a cualquier tipo de investigación. Entonces, acabo de leer, por ejemplo, que en paleontología ya están haciendo pozos profundos, cosa que no se ha hecho en ninguna parte del mundo. Pozos profundos para sacar fósiles, solo para sacar fósiles, o sea, no para sacar petróleo ni... Sí, no estoy diciendo que le estén apostando solo a eso, en toda la ciencia, pero tanto las básicas como las aplicadas. ¿Por qué? Porque China está retomando, yo así lo veo, su esencia original. Entre paréntesis, yo les comento muy rápidamente. En mi libro de quinto de primaria, de Ciencias Sociales, cuando venía lo de Historia Universal, la primera parte de Historia Universal, el capítulo de China se llamaba así, China, el país del medio. Y me quedó bien claro eso, no sé, desde niño, desde que tenía
tenía, no sé, 11 años, 10 años que estaba en quinto, ¿no? ¿Por qué se llama así? China siempre se ha concebido como él o ella, no sé, y los demás, ¿no? O sea, es el centro del mundo. China es el país de en medio. De hecho, se supone que eso significa su nombre, el país de en medio. Entonces está retomando esa esencia de, pues nosotros vamos a poner la pauta en este mundo, que duraron mucho tiempo siendo pobres y marginados y casi un siglo entero al menos, dominados por los ingleses, bla, bla, bla. Pues ahorita está tomando, y en ese sentido, volviendo a la paleontología y a la ciencia, lo que está haciendo es eso. O sea, a ver, yo también voy a poner pauta en toda la ciencia. Y ahí les va. ¿Qué recursos requieren? Ahí les van todo lo que quieran. Sus museos espectaculares, no sé si han visto, hay las exhibiciones ya nuevas, tienen los fósiles en las lajas, no sé, un dinosaurio emplumado, entras a la sala de ese museo, del cuadro se sale el bicho, o sea, tienen proyecciones holográficas. Y, tiene un museo de estromatolitos maravilloso. Ajá. La gente ni tiene idea de que es un estromatolito. O sea, por eso digo que yo dejo China aparte. Sí, claro. O sea, yo no puedo hablar por China. Por todos los demás, yo creo que sí. Okay. Pero por China. Ok, sí. Está bien. Pero entonces, ¿cuál sería el futuro de la paleobiología en esta carrera atroz que tenemos hacia el conocimiento aplicado? En el futuro cercano, sí, yo creo que va a quedar muy más rezagado. La verdad, siendo honestos. Ahorita, ¿para qué se está usando los conocimientos paleontológicos? Para intentar clonar cosas. Que eso me parece maravilloso. En este momento en el que el mundo está como está, gastar dinero en decir que van a resucitar especies, por Dios. No. O sea, eso es otra historia. Y en eso se está enfocando. Acabo de ver otra vez en una red social. Los primeros aullidos de los lobos terribles. Todo el escándalo que tuvieron este año. Eso tienen del lobo terrible lo que yo de astronauta. O sea, no tienen absolutamente nada que ver con el lobo terrible, pero absolutamente. Pero la bronca es que, ahora volvemos, con toda la ignorancia social que existe, se les endiosa y, uy, sí, ¿no? Y ahí están los millones. Ahí están los millones. En lugar de más museos, en lugar de mejor educación. Tú me estás diciendo entonces que cuando, estoy siendo un poco irónico, me estás diciendo entonces que cuando logren clonar o traer a la vida el híbrido entre fulano y mangano y que esté en el museo o en el zoológico de Estados Unidos, mejor ni ir a verlo. Yo no me moriría por ir a ver si logran hacer un medio mamut, medio elefante. Pues no. ¿Y cómo por qué tendrían que estar haciendo eso, Tito? ¿Qué sentido tiene? Porque sacan mucho dinero. ¿Tú sabes cuánto van a cobrar por eso? Tipo Jurassic Park. Pueden hacer Dios. Si Jurassic Park hubiese existido, ¿cuánto te costaría el boletito, Pai? Sí, no, ni al caso. Así de sencillo. Ahora quieren un Pleistocene Park. Oye, pero entonces ¿no sería que la ciencia ficción ya nos estaba vendiendo la idea desde hace tiempo para que se diera ahorita la posibilidad y entonces decir, no, mira, tantos años de Jurassic Park, ahora ya es posible? Digo, Jurassic Park, la novela original, está muy buena, por cierto, ampliamente recomendada. Sí, pero la que lees, la que lees, sí. El libro. Pero es ciencia ficción. Ciencia ficción. Tristemente ahorita se está yendo hacia allá lo que vende y la bronca es que sí, pero es que ahí están los resultados. La gente no se atropella por ir a un museo. Los museos ahorita están, sí, totalmente abandonados en realidad. ¿No? Van porque te llevan de la escuela, fuerza. Y hay que seguirlos llevando, entonces. Sí. Si están en peligro de extinción, que no se extingan los museos tampoco. Ni las no están en peligro de extinción, los museos tienen que cambiar. Pero mira, eso no es problema nomás de por aquí. Yo supe hace unos pocos años, un poquito antes de pandemia, el museo de Chicago, el Field Museum, uno de los mejores museos de historia natural del mundo, estuvo a punto de cerrar por falta de recursos y porque la gente no iba. Ya no van. Sí, es un museo impresionante. Pero seguro que en cuanto aparezca el clon de... No, pues sí, se van a pelotonar, pero no van a ir o sea, no va a estar... Van a ir a tomarse la selfie. Ajá, va a estar en un lugar especial para cobrar lo que quieras. Claro, qué terror. Y luego querían clonar también carne de mamut, sí, no sé si... Carne, pues el mamut completo. No. Hacerlo ya como carne, vender el bistec. Ajá, exacto, o sea, ya ven que se pueden... Sí, ya ahorita sí, de unicelulares, entonces, claro. Entonces ya querían hacer hamburguesas. Bueno, eso es más bien quieren hacer, todavía está en proyecto. O sea, no nos hacemos responsables de lo que tenemos y con lo que podemos convivir. Que se muera todo lo vivo, al cabo vamos a tener un mamut. Exactamente. Medio mamut. Y carne. No, sí, exacto. Y podemos escuchar el aullido del lobo. Así de ignorantes estamos, sí, tristemente. No. Y es triste cuando estudias evolución humana, decir, ¿cómo es posible que una historia tan fuerte, tan interesante,
interesante que es la evolución humana, todo lo que tuvimos que pasar en la sabana africana contra todo lo que era más fuerte que nosotros, que era todo, estemos en este punto en el que la ignorancia sea lo que está prevaleciendo. Qué fuerte. O sea, con todas las habilidades que tenemos, somos una especie, dígase lo que se diga, muy interesante, muy hábil. Con nuestras capacidades, pero que si las pudiéramos poner en buena medida para lo positivo y propositivo, podríamos generar otras cosas bellísimas y maravillosas. Así es. Tito, ¿qué onda con este rollo de dónde venimos, la especie humana? Que si somos animales, que si no somos... Es que yo sé que te ríes, pero todavía el día de ayer Que si somos me dijeron changos. que animal yo, me dijo mi tía. Animal lo serás Serás tú. tú, sí. Así me dijo. Entonces, ¿qué onda con este rollo del devenir de la especie humana? Del que somos animales, o cómo se puede comprender esta dispersión, que no venimos del chango, pues, por ejemplo, o que si tenemos cierto linaje, pero cierto parentesco, pero no somos changos, pero sí somos animales. ¿Qué onda con eso? A ver, primero, Sí. siendo muy contundente, ¿somos Sí. animales? Sí, somos animales. O sea, ni cómo negarlo. ¿De cómo negarlo? A ver. Es que eso está bello. A ver, que hagan una disección de un chimpancé y verán en qué somos diferentes. En nada, nomás en la piel. O sea, ¿no? Que si venimos del chango, bueno, ¿a qué le llaman chango? Si Claro. venimos de un chimpancé actual, no venimos de chango. No, por supuesto, bueno. Y menos del actor. Pero esas personas que tienen esa idea se toman la molestia en algún momento, al menos de ver, por ejemplo, en algún libro, los cráneos, o de veras comparar y que pongan a ver un mono con otro de las diferentes especies. Vuelvo a decir, es algo tan natural entenderlo. Bueno, para mí fue tan natural, te digo, desde niño, que no. Sí, pero hay gente que no. Que ¿por qué los changos no se hacen gente? Pues no, la evolución no pasa de un día para otro, no funciona así la cosa. Y no necesariamente el linaje, no es del chango, pues del chango no se va a convertir en Y gente. si se pueden hacer análisis genéticos, eso ya nos hace animales, o sea, no sé ni siquiera por dónde empezar. Pues eso es lo que quiero, que empieces, que nos digas así como, pues diseccionen un otro Sí, sí, no animal, voy a poner a la gente a cualquiera. diseccionar nada. No, pero que se imaginen. No, por puede ejemplo, ser, pueden lo ver mismo un que tú nos esqueleto, decías. por Exacto. ejemplo, que vean un esqueleto Exacto. de un chimpancé. Ok. Obviamente anda a cuatro patas, pero Ujú. pueden andar en dos. Ujú. Tienen más largos los brazos, cosas así, pero en esencia, y si se toman, insisto, de ver el cambio en los cráneos, el cambio en los esqueletos, es tan natural entenderlo que no se puede negar, es innegable. Ujú. Hace 7 millones de años éramos básicamente la misma cosa, chimpancés y humanos. Ujú. Luego ya nos separamos a una línea y nosotros, por adaptaciones a la sabana africana, nos hicimos erguidos. Tuvo su precio para las mujeres, los dolores de parto, ¿verdad? Que se le hizo la cadera más angosta, que no tienen los otros monos. La sabana africana trajo no solamente el desarrollo del bipedismo, sino también de la inteligencia. Como les decía, los primeros ancestros humanos de la sabana africana tenían 1,20 m de altura. Monos que con 2 patas nunca van a ser más veloces que uno de 4 patas. O sea, cualquier animal de su tamaño de 4 patas era más veloz. Por lo tanto, solo su inteligencia hizo que sobrevivieran en un ambiente tan hostil. Y la inteligencia de subirse a los árboles de noche o, no sé, para defenderse, etcétera, ¿no? El empezar a comer carne, que también es bien controvertido ahorita, es ese tema porque luego lo tratan, ya hay negacionistas de eso, así como hay terraplanistas, hay negacionistas de que no, nunca fuimos carnívoros, no, sí, perdón, pero sí. Los humanos, gracias a empezar a comer carroña primero y luego a cazar, el cerebro inmediatamente empezó a crecer, ¿no? Es una relación también así muy, muy directa. Hasta que nos hicimos tan buenos depredadores que luego nos hicimos ya errantes, porque si eres un recolector de tu ambiente, no te atreves a salir si no sabes cómo son los frutos en otro lado, los ciclos de frutos. Pero cuando ya eres cazador, sabes que carnita, vas avanzando y allá sigue habiendo conejos y cebras, y más allá hay antílopes, y más allá hay chivos o lo que sea. Entonces de esa manera nos aventuramos, primero afuera de África, después a todo el mundo, gracias a que fuimos carnívoros, depredadores también. Y eso nos trajo aquí. Ya después vino la agricultura, vino un como estancamiento, así se cree, un estancamiento del crecimiento cerebral al meter mucho más cereales y menos carne, pero pues ya no somos sedentarios Aquí con las estamos. consecuencias que estamos aquí, ¿verdad? Claro. Pero sí, o sea, es que si se quiere ver que de un mono se convierta en persona, nunca va a pasar. No lo va a ver una persona actual. Pero insisto, si se permiten ver todas las evidencias Las que hay, evidencias. ajá, es natural, o sea, es como súper natural verlo. Eso en los humanos y en cualquier especie, ¿sí? Desde los caballitos de 30 centímetros hasta los caballotes actuales, percherones. ¿Qué hago si me encuentro un fósil? Ok.
Normalmente, primero, los fósiles, una de dos, o te los encuentras en campo, es lo menos probable en realidad. O sea, en campo así, vaya. Voy a ir a la parte ideal. La parte ideal es reportarlos al INAH, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y es el encargado de hacer los rescates y los permisos de colecta. La otra razón para encontrar fósiles es cuando estás construyendo algo, que es lo más común. Estás haciendo un aljibe, estás haciendo un camino y salen, o arando la tierra, también salen fósiles. Pero bueno, el punto es, eso es lo ideal. Pero también es cierto, el INAH no, bueno, ni menos con los recursos que tiene ahorita, pero normalmente está sobresaturado de muchos reportes que normalmente no. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Por ejemplo, en este caso, al Museo de Paleontología reportarlo, o a colecciones, nos han reportado a nosotros también ya en la Universidad de Guadalajara, para pues rescatarlo. ¿Por qué? Porque si te lo encontraste en campo y está así, está a la intemperie, muy pronto ya se va a degradar, o sea, ya no está enterrado. Si estaba enterrado y lo sacaste también, lo mismo, ya va a estar. Entonces, lo ideal es llevarlo o reportarlo a un lugar, o alguien que te asesore de qué manera preservarlo. Siempre, si lo vas a mover del lugar, hay que tomar todos los datos de campo para que tenga un valor científico. ¿Qué tipo de datos, por ejemplo? ¿Qué tipo de datos tendría que tomar? No, pues los de campo es el lugar. Okay. Si te lo encontraste, por ejemplo, si vas en campo y estaba como arrastrado en un arroyo, es que estaba en un arroyo, que estaba en contacto con el agua, fue arrastrado, que se ve que fue arrastrado, o que está metido en un estrato y se va a caer, ese tipo de cosas. Y obviamente el lugar. Ya ahorita es muy sencillo. Antes era con mapas topográficos así, pero ahora es muy sencillo con tu GPS, con esos datos. Con el punto de referencia. Así es. ¿Dónde estás? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Los que ya, por ejemplo, han llevado palio y eso, pues ya tienen un poquito de más elementos para poderlo rescatar. Pero básicamente lo importante es reportarlo, porque si no, un fósil puede tener ahí millones de años, pero si te lo llevas a la sala de tu casa y nunca tomaste datos de nada, ya perdió totalmente su valor científico. Claro, de adorno. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar para cerrar, querido Tito? No, pues yo creo que en la suma de todo, y hablando de biólogos en particular y de profesionistas en general, de todo, estudien la carrera que estudien, siempre asuman la responsabilidad como la persona más importante de su educación en ese momento. Ya son cada uno de ustedes, pues cada uno de los que estudian. Entonces, y ya con eso, todo el conocimiento, todo lo que ven, ser una buena base firme para esta neblina en la que estamos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. No, gracias. Agradecemos de forma especial la creación original de la música que León Plaza ha generado para este espacio. Biofrecuencias. Expandiendo las frecuencias sobre los conocimientos biológicos.